4:28 am, 11 de agosto de 2025. Doilia Donetsk. Un grupo de ataque ruso mixto cruzó la frontera oriental. Se desplegaron simultáneamente 11 drones suicidas Shad, 3 bombas planeadoras KD-500 y 24 cohetes Grad. La invasión fue meticulosamente planeada para derribar Dobrailia, acabando con la línea defensiva número 12 de enero de 1972 horas. Todo comenzó con un aluvión de cohetes. Los drones suicidas se precipitaron uno tras otro. Un taxi 500 golpeó el depósito de suministros número 3, creando un cráter de fuego en el medio del pueblo. Los civiles evacuaron desesperados. El radar ucraniano fue desactivado. Toda la línea parecía haberse derrumbado, pero eso era solo lo que Rusia podía ver. Los sistemas subterráneos de Ucrania Skynet aún no se habían disparado. Los drones Sparta todavía volaban en círculos, esperando la señal para contraatacar. Ucrania no se retiró. Estaban esperando el momento exacto. Y cuando llegó ese momento, no solo derrotaron el primer ataque, sino que sorprendieron al mundo entero con una victoria completa y al perdonar al mismo enemigo que acababa de bombardearlos. ¿Por qué una pequeña nación podría derrotar a una superpotencia nuclear hasta el final, y no creerá el intrincado plan que Ucrania había ideado? Las tensiones en el frente oriental de Ucrania habían estallado violentamente desde principios de agosto. Solo en la primera semana, Rusia lanzó múltiples campañas de bombardeos intensos sobre Kharkiv, Odesa y especialmente Zaporizhia. El 1 de agosto, misiles rusos impactaron en Kiev, matando al menos a 31 personas, incluidos 5 niños, en el ataque más mortífero del año. El 9 de agosto, otro primer ataque aéreo en Zaporizhia hirió a 12, destruyendo por completo una estación de autobuses y, aunque todos los ojos seguían fijos en Kiev y Zaporizhia, nadie esperaba que Doilia se convirtiera en el objetivo ideal para una operación a gran escala. En los grupos de noticias militares, las imágenes satelitales tomadas el 9 de agosto mostraron la presencia de vehículos de reabastecimiento BM-21 y posiciones de cohetes Grad establecidas a solo 20 kilómetros de Doilia. El comando de Ucrania enumeró la ciudad como de alto riesgo, pero carecía de fuerzas suficientes para reforzarla. 4:28 de la mañana 11 de agosto. Todos los radares dejaron de responder a la vez. Los puestos de comunicación en Doilia se quedaron en silencio simultáneamente. Luego vino el rugido de las locomotoras Shad, no desde el frente, sino desde ambos flancos. 11 drones suicidas Shad rozaron el suelo, atravesando grupos residenciales, uno de los cuales explotó justo afuera de las puertas de una escuela abandonada que alguna vez se usó como refugio durante el bombardeo de mayo. El humo se elevó negro como un torbellino que cubría todo el centro de la ciudad. Momentos después, 3 bombas de planeo KB-500 descendieron desde 3.000 metros, apuntando al depósito de suministros número 3, escondido bajo tierra. La explosión derrumbó el bloque residencial de arriba, voló una puerta de acero de 2 toneladas, arrojándola a decenas de metros de distancia. Las casas a 80 metros de distancia sufrieron paredes agrietadas por las ventanas de ondas de choque, destrozadas e incrustadas en paredes de concreto como munición real. Segundos después, los graduados abrieron fuego. 24 cohetes desde detrás de la cresta sureste llovieron en 4 descargas, cada una con menos de 15 segundos de diferencia. El bombardeo golpeó la carretera principal a Pakrovsk, convirtiendo la ruta de evacuación en un mar de fuego. Una ambulancia fue golpeada, quemando su estructura de acero. Las llamas se elevaron de los escombros. Una familia de 5 solo llegó a la mitad del camino antes de que nunca llegaran a un refugio. La niña de 7 años llamada Nadia todavía sostenía un peluche chamuscado cuando fue encontrada entre el humo y los escombros. A la mañana siguiente, dentro de la ciudad, reinaba el caos. El radar RES fue destruido en la primera ola de Shad. Sin datos de objetivos, las tripulaciones de Manpad estaban completamente ciegas. El teniente Iván, al mando directo de la línea de fuego móvil en el punto de control E-17, llamó repetidamente a los códigos al cuartel general, solo estáticos. El centro de comando no responde. Órdenes de retirarse o retener a alguien, por favor. La única grabación sobreviviente en el canal,
La frecuencia interna capturó solo un fragmento más que la voz de Iván perdió en medio de llamadas estáticas y ásperas. ¿Alguien puede oírme? Antes de quedarse en silencio. No por una batería agotada, sino porque no quedaba nadie en el otro extremo. La pesadilla no se detuvo. Un dron ruso Alan-10 voló alto, transportando silenciosamente el sistema de guerra electrónica Lear-3, destruyendo todos los transmisores de señales móviles. La red interna de Dorilla estaba completamente paralizada. No solo comunicaciones, navegación GPS. Todos los canales de comando estaban ahogados. Un escuadrón ucraniano quedó atrapado entre dos fuegos a solo 300 metros de sus compañeros, pero destinado a no encontrarse nunca. Sin información, sin comando. Las unidades se convirtieron en grupos aislados que luchaban y no sabían quién a su alrededor había sobrevivido. El 47º Batallón comenzó una retirada organizada hacia el noroeste, utilizando bosques dispersos y acequias de riego como líneas de cobertura naturales. Pero cientos de civiles no tuvieron tanta suerte. Huyeron sin rumbo. Sin vehículos, sin comunicación, sin mapas. Muchos se escondieron en búnkeres abandonados de la era soviética, esperando un final que no se atrevieron a nombrar. 4:54 de la mañana. El mapa táctico de Pokrs cambió de estado. Doilia se puso roja, perdió el control. Informe regional preliminar. El 47º Batallón ya no puede mantener el perímetro defensivo número 12. Solicitar la reevaluación de toda la línea. Una ciudad derribada en menos de 30 minutos. No por mano de obra, sino por velocidad de precisión y silencio mortal. Si todavía está siguiendo lo que está sucediendo en Dorapilla, díganos desde qué país está viendo este video. Porque no importa dónde estés, estás presenciando un momento en la historia escrito en fuego de humo y resistencia nacida de la desesperación. Rusia pensó que esta operación fue un éxito total. El centro de comando silencioso del radar ucraniano no responde. El mapa se volvió rojo. Pero fue entonces cuando todo comenzó. Porque el silencio no fue una derrota. Era una trampa. El Comando Regional de Donetsk había anticipado este ataque. Después de una serie de bombardeos sobre Kurakov y Vuhledar, todos los movimientos rusos apuntaron a radares y depósitos de suministros. Era un hábito y todos los hábitos pueden ser explotados. Ucrania decidió hacerse el muerto. Todas las comunicaciones de superficie se cortaron manualmente, dejando un sistema de comando de capa profunda que transmitía a través de un satélite militar triple encriptado más allá del alcance de Lear-3. Se dieron órdenes. No había que disparar ninguna batería. Ninguna unidad debía revelar su posición. Toda Doilia tuvo que permanecer absolutamente en silencio para invitar al enemigo a profundizar más. En el centro de la ciudad, debajo de una estación de bomberos destruida en mayo, un sistema Skynet estaba escondido en un búnker de mantenimiento. En lugar de radar, se basó en sensores térmicos y acústicos. Cuando un motor Shat pasaba por encima, se disparaba sin órdenes. 800 metros al este, dentro de un contenedor de basura en un lote industrial, un Gravehawk estaba al acecho. Solo podía disparar una vez, pero en el momento adecuado, un disparo fue suficiente para eliminar al Su-25 que volaba a baja altura y que acababa de entrar en el alcance. Desde el oeste, un avión no tripulado Sparta se desplazó como si buscara señales civiles. Pero dentro había un submarino que transportaba explosivos guiados capaces de perforar la armadura con una sola inmersión desde 300 metros. Dorilla se dejó abierto a propósito. Rusia pensó que tenía el control, pero en realidad quedó atrapada entre tres caras de fuego preestablecido de M777 Skynex y drones de ataque. Y desde el subsuelo una capa más en las tuberías de alcantarillado alrededor de las áreas residenciales. Los robots Sami-500 se quedaron quietos. Armado con ametralladoras M2, sistemas de reconocimiento de uniformes, sensores térmicos y de RF. Cuando el enemigo se acercaba a menos de 80 metros, se activaba automáticamente y abría fuego. Otro dron suicida se escondió en una azotea en silencio.
Su objetivo no eran los soldados, sino los camiones de suministro, los sistemas de comunicación de campo, los enlaces que colapsarían la formación rusa desde dentro. Y en medio de esta red, listos para explotar, estaban los soldados ucranianos esperando un segundo. Algunos no conocían el plan completo. Pensaron que el sistema realmente se había derrumbado. Llamando de nuevo al mando, nadie respondió. El teniente Yaroslav agarró los ojos de su rifle fijos en su reloj. Solo unos metros más. Solo déjalos profundizar un poco más. Si se dispara demasiado pronto, toda la pista fallaría. Demasiado tarde. Serían aplastados. ¿Qué crees que es más fuerte en una guerra, la potencia de fuego o la mente? Tómese un segundo para responder a esto antes de pasar al contraataque más espectacular en la historia de Ucrania. 4:56 de la mañana. Solo 2 minutos después de que el mapa táctico se volviera rojo, las posiciones silenciosas de Ucrania cambiaron repentinamente de estado. Sin alarmas, sin órdenes verbales, solo una cadena de códigos de activación enviados a través de satélites militares más allá del rango de interferencia del sistema LR-3. El contraataque comenzó, no con mano de obra, sino con tecnología. Despiadadamente preciso desde el subsuelo, Skinex abrió fuego. El sistema de defensa aérea de metal rimado disparaba a una velocidad de 1000 disparos por minuto, 35 milímetros por delante. Los proyectiles detonaron justo antes del objetivo, creando una malla de fuego que destrozó los drones Shad en pedazos. Cayeron como una lluvia de acero, encendiéndose en el aire sobre el mercado abandonado de Doriria. Los drones Shad habían obligado una vez a docenas de unidades de defensa aérea a abandonar sus cercas. Pero esta vez, no sobrevivieron 7 segundos dentro del alcance de Skinest. Las llamas se dispersaron del cielo como meteoros, pero meteoros del fuego del infierno. Desde los campos occidentales, el dron Esparta disfrazado de civil flotaba en el aire. Ninguno se dio cuenta, pero dentro había un dron submarino que transportaba explosivos de precisión. No fue el único. El Sten voló en paralelo, cruzando su camino, atacando desde un punto ciego. Eran como un par de perros de caza que conducen a la presa directamente a las fauces de la trampa. Los soldados rusos miraron hacia arriba, viendo nada más que un borrón que pasaba como un relámpago antes de que explotara. En los primeros 12 minutos del contraataque, el 40% del equipo de reconocimiento aerotransportado de Rusia fue destruido. No hay tiempo para reaccionar, no hay salida. En medio de un estacionamiento abandonado, un contenedor industrial abrió su tapa. Gravehawk, un sistema de misiles de defensa aérea de mediano alcance disparado. Un solo disparo. El Su-25 acababa de entrar en la brecha de la muerte, desapareciendo en una explosión sin dejar un grito. Los pilotos habían sido entrenados para creer que los cielos sobre Donetsk les pertenecían. Pero esta vez volaron directamente a la red. El aire se hizo añicos. El primer escuadrón de ataque perdió a su comandante. La ruta de vuelo cayó en el caos. Desde detrás de las muertes del POC, los M777 dispararon proyectiles Excalibur. Guiado por GPS, margen de error de solo 1,5 metros. Cada proyectil borraba un punto del mapa militar de Rusia. Un equipo ruso se apresuró a rescatar el vehículo de mando en llamas. Pero antes de que pudieran acercarse, el siguiente proyectil se clavó en el suelo justo detrás de ellos. Una explosión. Una sección de tierra se derrumbó. Solo quedaban humo y gritos. No más líneas de suministro. No hay escapatoria. Y finalmente, del subsuelo, surgió el Si-500. Robots armados con ametralladoras M2, RF y sensores térmicos. Cada vez que las tropas rusas entraban a menos de 80 metros, los robots se activaban automáticamente. Sin dudas, sin advertencia. Desde la azotea, otro dron suicida se zambulló, destruyendo el camión de suministros, marcando el objetivo. Las casas civiles en ruinas ahora se convirtieron en nidos de armas de IA. Los soldados ucranianos vieron el mapa en 3D que se mostraba en sus tabletas. Cada marca roja era un objetivo. Cada movimiento era un paso calculado.
El teniente Yaroslav apretó con fuerza los binoculares. Los drones rusos estaban a punto de escapar de la zona trampa. Solo unos metros más. Gruñó. Solo unos metros más. Cuando se cerró la capa final de potencia de fuego, nadie celebró. Solo el sonido de la exhalación y el clic de las revistas recargadas. Un viejo soldado murmuró, no me digas que esta trampa realmente funcionó. Pero en la guerra, ningún plan es perfecto. Una señal de dron parpadeó de repente. Una posición no confirmada estaba fuera del campo de visión. Todo aún podría revertirse. Cuando la victoria estaba a la vista, Esparta 1, la línea de vida que alimentaba las coordenadas de contraataque, perdió repentinamente la señal. ¿Cómo podría el M-777 devolver el fuego? Con las coordenadas desactivadas, una descarga aterrizó cerca de las propias líneas de Ucrania. La metralla perdida golpeó un camión de suministros detrás, hiriendo levemente a 2 soldados y un puesto logístico quedó sumido en el caos durante 7 minutos. Varios escuadrones de infantería que se movían desde el noroeste para estrechar el cerco deambularon por una zona abierta. No más actualizaciones porque Esparta 1 había perdido contacto. En la pantalla táctica, todavía se movían, seguían atacando hasta que apareció un dron ruso Alan 10 dando vueltas a 1800 metros de altitud, escaneando todo. Fueron vistos. En un instante, 2 drones Lancet entraron como 2 flechas verdes, atravesando la formación ucraniana mientras estaban al aire libre, desprotegidos, sin preparación. El robot número 3 y 500 fue alcanzado por metralla perdida. Con los sensores de RF y el sistema de navegación desactivados, se congeló en el cruce estratégico que conducía a la ciudad. Era el eslabón crítico que mantenía apretado el anillo de contraataque. Ahora se convirtió en una carga y Rusia podría penetrar profundamente en el flanco sureste en cualquier momento. La tensión llegó a su límite. Todo parecía a punto de colapsar. Y luego una solución salvadora se encendió como la última chispa. El equipo de reserva de drones Esparta de respaldo se desplegó de inmediato. Se elevó en el aire ennegrecido por el humo, capturó la ubicación del escuadrón de infantería fuera del mapa y transmitió las coordenadas precisas a los M-777 en 30 segundos. La artillería se ajustó y la siguiente descarga golpeó, saturando la formación, deteniendo el avance de Rusia. Pero eso aún no fue suficiente. Un atrevido escuadrón corrió hacia la posición del robot dañado. Se convirtieron en un escudo viviente. Un hombre llamado desconocido corrió hacia donde el Sumei 500 se detuvo, disparando en su lugar, llevándose la peor parte blindada de toda la línea defensiva. Sabían que si se retiraban, todo se derrumbaría. Si se mantenían en pie, la supervivencia estaba en cada disparo. El teniente Yaroslav observó todo a través de la cámara de respaldo del dron, con las manos temblorosas y los ojos fijos en la pantalla. 30 segundos más y se darán cuenta, pensó. Nadie habló de retirada. Permanecieron en silencio, impulsados solo por el instinto de supervivencia y la determinación de no ceder. El choque ya no se trataba de naciones. Era la última oportunidad para que esos hombres uniformados sobrevivieran para mantener su posición en su tierra. ¿Alguna vez has estado al borde de la derrota, pero aún así te has negado a caer? Comparte ese momento de tu vida a continuación. Porque incluso cuando el mundo parece decidido a ahogarte, el espíritu humano es lo único que nunca puede aplastar. Ucrania no perdió ninguna oportunidad. Al coordinar la potencia de fuego, dejaron a las fuerzas rusas sin posibilidad de contraatacar. El aire se quedó en silencio durante una fracción de segundo, luego estalló con una pequeña explosión que pareció destrozar la quietud. La victoria pertenecía a Ucrania. Doilia fue liberada. Los soldados izaron la bandera azul y amarilla justo en el centro del pueblo. La radio resonó a través de las cenizas. Estamos aquí. Estamos de vuelta. La voz que reverberaba entre los escombros parecía afirmar que la vida continúa. Y cuando todo terminó, un dron vio a un soldado ruso herido que quedó en el campo de batalla. Los soldados que lo descubrieron podrían haberlo capturado o matado. Pero al final, optaron por salvarle la vida. Dejaron caer una botella de agua y una nota de rendición.
Sígueme. El soldado ruso apenas podía creer lo que había sucedido. Sabe fue tratado como una persona común. Una pequeña historia pero suficiente para mostrar que la victoria no significa necesariamente la muerte del enemigo. Doilia ahora era más que territorio recuperado. Era una prueba de la diferencia. Ucrania ganó no solo con potencia de fuego, sino con corazón. Preservaron a la humanidad en medio del humo y las llamas. La radio, la bandera, el dron que rescató a civiles y soldados heridos hablaban de una verdad inconmensurable. Nadie gana perdiendo su humanidad. Si hubo un momento que te atragantó, escríbelo en los comentarios. Que tus palabras se conviertan en prueba de que, en medio de sangre y fuego, la humanidad sigue viva en cada latido del corazón. Cuando la primera luz brilló a través de los tejados derrumbados de Dorilia, la batalla había terminado. Las columnas de humo se dispersaron gradualmente y el mapa táctico ya no se movió. Rusia se vio obligada a detener los ataques aéreos en el área durante 7 días. No por un acuerdo, sino porque necesitaban tiempo para recoger los cuerpos y reevaluar toda la situación. 4 aviones derribados, 13 drones destruidos. Más de 70 soldados rusos no regresaron. Para una campaña preparada tan a fondo, tales pérdidas eran inaceptables desde la perspectiva del Estado Mayor. Pero lo que conmocionó al mundo no fueron los números. Así fue como Ucrania terminó esa batalla. Una pequeña nación superada en armamento eligió terminar la lucha no con más derramamiento de sangre, sino con un acto de humanidad. Un dron suicida que podría haber acabado con un soldado ruso herido regresó con agua y una nota de rendición. Sígueme. Y ese soldado vivió. Los medios occidentales lo llamaron una contraofensiva humanitaria. Pero a los soldados que lucharon en Dorilia, no pensaban en nada tan grandioso. Solo sabían que en un momento muy pequeño, no se habían convertido en monstruos. Después de eso, la OTAN acordó expandir la ayuda. Ucrania recibió nuevos sistemas de defensa aérea. Pero para la gente de Doilia, lo más importante no eran los misiles. Era que podían salir de los refugios después de 4 meses en la oscuridad para escuchar a los gallos cantar por la mañana nuevamente. Saber que al menos por hoy todavía estaban vivos. Puede que seas más fuerte, pero si ganas perdiendo tu humanidad, entonces ya has perdido desde el principio. Doilia no hizo eso y por esa razón realmente ganaron. En la guerra no existe tal cosa como una victoria absoluta. Ucrania puede retener Doilia, puede repeler un asalto a gran escala, pero nadie puede estar seguro de lo que se avecina. Esta guerra no ha terminado. Otros ataques aéreos, campañas más brutales podrían ocurrir en cualquier momento. Pero en medio de las bombas, Ucrania le ha mostrado al mundo una cosa. No tienes que ser un gran poder para hacer algo grande. Lucharon con inteligencia, con compostura y con la opción de preservar la humanidad, incluso cuando estaban al borde de la supervivencia. No contamos esta historia para glorificar la guerra, sino para aprender una cosa importante. La paz no es algo natural. Es el resultado de decisiones correctas, valientes y, a veces, profundamente dolorosas. Si crees que el mundo necesita más historias como esta, dale me gusta y suscríbete porque tú también eres parte del viaje para preservar la verdad y la paz en el mundo.